La basura, que es producida por todos los seres humanos, es hoy en día utilizada para procesos en donde se producen beneficios para la sociedad. En este programa vamos a hablar de bioenergía, el proceso de transformación de basura en energía eléctrica. Y para ello tenemos un experto, el ingeniero Jaime Saldaña Méndez. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a su programa Mundo Sustentable. Mire, la basura a fin de cuentas puede ser utilizada para fines muy importantes e incluso para llegar a obtener productos de valor comercial y ecológico bastante buenos para la sociedad. Y para hablar de este asunto hemos invitado esta tarde al ingeniero Jaime Saldaña Méndez, quien es director general de Sistemas de Energía Internacional SADCB. Buenas tardes, bienvenido a Mundo Sustentable. Buenas tardes, doctor, gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompaña porque creo que nos va a poder dar mucha información de esto que creo que mucha gente en Monterrey sabe, pero que a lo mejor no conocen los detalles de cómo ocurre. Exactamente. Bueno, estoy a sus órdenes para contestar cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias. Pues empezamos por lo básico. La basura se recolecta en la gran ciudad de Monterrey, en la zona metropolitana, y finalmente es llevada a un sitio donde se confina. Uno de los esquemas o de las formas más comunes de disponer esta basura es a través de un relleno sanitario. ¿Nos puede explicar en qué consiste esto? Claro que sí, doctor. Mire, un relleno sanitario es una obra de ingeniería ambientalmente aceptable, quizá la más económica, para disponer de los residuos sólidos no peligrosos. Tenemos que hacer una distinción de los residuos sólidos no peligrosos y los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que tienen alguna de las características que alguna vez hemos escuchado, que es corrosividad, toxicidad, explosividad, reactividad, inflamabilidad, biológico-infecciosos. Esas tienen una normativa diferente, que es la normativa de la Semarnat, y tienen que ir a confinamientos exprofeso o a sitios donde se les da tratamiento químico para su neutralización. En el caso de los residuos sólidos no peligrosos, comúnmente lo conocemos como la basura domiciliaria o la basura de los comercios, que no tiene alguna de estas características que le acabo de mencionar, normalmente se dispone en un relleno sanitario. Un relleno sanitario es una obra de ingeniería en donde se dispone de los residuos sólidos, se cubren los residuos sólidos y se hacen obras de infraestructura adicionales para contener el tema de los lixiviados o percolados, que fundamentalmente es el agua de lluvia que escurre a través de los montones, digamos, de residuos sólidos y que de alguna manera contaminaría los residuos, los mantos freáticos. Así como el otro tema que tiene que ver con el famoso biogás, que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante, que es un producto o subproducto de la descomposición de la basura, que esa tiende al contrario, irse hacia la atmósfera, y es uno de los gases conocidos como precursores de calentamiento global o gas de efecto invernadero, porque tiene su alto contenido de metano, lo clasifica en ese sentido. Entonces, esta obra de infraestructura de ingeniería es hacer celdas, hacer una especie como de excavaciones, en donde se cubre el fondo con liners, con membranas sintéticas, va a ser una especie de albercas, donde se van disponiendo de los residuos sólidos, se van compactando y los van cubriendo con un material fundamentalmente arcilloso, que es un material que evita mucho el que se infiltre el agua de lluvia sobre todo, y en donde se hace ese proceso, digamos, de descomposición anaeróbica que en el futuro va a producir biogás y que va a hacer que ese volumen se vaya reduciendo con el tiempo. Qué interesante. De hecho, ¿se puede cultivar arriba de sí, esta capa de arcilla? Sí. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad de visitar algún relleno sanitario ya abandonado o en proceso de abandono o inclusive en CIMEPRODE, una vez que el biogás es extraído y consumido, sí, tiende a darse un proceso natural de que en la cobertura se va creando una especie de vegetación nativa local, las mismas semillas, etcétera, o se puede hacer un proceso de sembrar algún tipo de vegetación
pero tenemos que extraer el gas, porque el gas, el biogás en este caso, quema la raíz de las plantas. Pero en las zonas que están desgasificadas en Cimeprode, por ejemplo, se puede ver arbustos, se puede ver pasto. En algunos sitios, por ejemplo, en países de primer mundo, una vez que un relleno sanitario es abandonado y desgasificado, yo he visto anfiteatros, he visto parques, he visto centros recreativos, porque el gas, que es un producto que es combustible, una vez que lo eliminamos el riesgo y podemos entregar esa área como un área, digamos, regenerada para la comunidad. Me imagino yo que es una cantidad tremenda de basura la que sale de Monterrey, ¿no? ¿Cuál es la base de cálculo? ¿Qué cantidad de basura consideran ustedes? El volumen que generamos los ciudadanos en cualquier parte del mundo está directamente proporcional al ingreso per cápita. Esto quiere decir que entre más dinero tenemos, más residuos sólidos generamos. Es un proceso del famoso consumismo, ¿no? Compramos regalos con muchas envolturas y generamos papel y desperdicio, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, Monterrey, que es una ciudad con ingreso per cápita alto en México, de los más altos, generamos basura quizá nada más por debajo de Cancún, donde hay mucha visitante, mucho turista, y en donde se le dan muchos benefactores o servicios. Pero en Monterrey generamos arriba de 1 kilo por persona por día en promedio al año. Entonces, para que sea una idea de lo que estamos hablando, a Cimeprode deberán estar ingresando alrededor ahorita de unas 6.500 toneladas diarias de residuos sólidos. Estamos hablando de una cantidad gigantesca para una ciudad como la de Monterrey, y en donde Cimeprode tiene varios centros de disposición final, no solamente el central, que abarca la zona metropolitana fundamentalmente, y en donde es recibida los residuos que generamos en la ciudad de Monterrey. Y aparte, la basura va cambiando por consistencia y por cantidad dependiendo del día de la semana. Domingo generamos mucha basura porque compramos a veces cosas de la calle y luego generamos residuos sólidos, ¿no? Entonces va cambiando dependiendo del tipo de día de la semana y de la estación inclusive del año, ¿no? Sabemos que quizá en diciembre, el 10 de mayo, esos días son importantes porque se generan volúmenes adicionales de residuos sólidos, pero ese es el promedio que deben traer ahorita, unas 6.500 toneladas por día. 6.500 toneladas por día, pues es una cantidad tremenda. Aquí hemos estado tratando de comentarles a nuestras gentes que nos escuchan, pues que no es adecuado consumir nada más por consumir. Es correcto. Esto que nos estás diciendo respecto a que los fines de semana se consume más, me imagino yo que incluso los volúmenes de plásticos y cosas de estas se incrementan, son empaques. Empaques fundamentalmente, y lo ve uno, si me de cuenta, una planta clasificadora que fundamentalmente trata de sacar algunos materiales reciclables, sobre todo en las áreas o los municipios en donde no hay lo que le llamamos la perpepena en el camión, donde va la basura más rica en reciclables, y ahí se recupera aluminio, plástico, vidrio, PET, cartón, papel, etcétera, ¿no? Que Cimeprode comercializa. Entonces, sin embargo, en la planta clasificadora, si tienen alguna vez la oportunidad de visitarla, están las bandas donde está haciendo la selección, y lo que se ve son cantidad de bolsas de estas de foil del supermercado, que tienen que ser rasgadas y abiertas para poder buscar el material reciclable, ¿no? Entonces, nosotros pasamos de la era de la bolsa de papel a la era de la bolsa de plástico, pero desafortunadamente el plástico es un producto poco biodegradable o de muy lenta biodegradabilidad, y hace que la usemos como medio para disponer de la basura día con día en las casas. Por ejemplo, en ciudades avanzadas como en los Estados Unidos o en condados, ustedes vayan a una ciudad, por ejemplo, como Laredo, y en los H-E-Bs, perdón por el gol, sí, te cobran la bolsa de papel. Tú tienes que llevar tu bolsa para llevarte tus artículos, no como aquí que te ponen todo en bolsa. Entonces, lo que están haciendo es creándole un impuesto al residuo, ¿no? A la generación de un residuo. Es correcto. Entonces, en la medida que dejes de usar bolsas de plástico y lleves tus bolsas, es en la medida que generas menos residuos, obviamente. Muy bien, me parece todo esto muy interesante, pero es necesario hacer un corte. Seguimos platicando de esto. Mucho gusto. Y usted no se vaya, en un momento regresamos. Estamos en Mundo Sustentable. En México se recolectan diariamente 86.343 toneladas de residuos sólidos urbanos, de las cuales el 3.6% se generan en Nuevo León. No te muevas, seguimos en Mundo Sustentable.
Estamos de regreso con usted en el programa Mundo Sustentable y recuerde que usted puede vernos en cualquier parte del mundo en la página de nuestra universidad www.uanl.mx Sustentabilidad. Bien, Jaime, estamos platicando. Todo esto que me describías al final tiene un nombre oficial, ¿no? Se llama Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, CIMEPRODE. Es correcto. Esto de CIMEPRODE involucra estrictamente al manejo de los desechos. Déjame platicarte un poco los antecedentes, doctor. CIMEPRODE se crea en la época del doctor Jorge Treviño, siendo gobernador del estado, para darle una solución a la problemática de la disposición poco ortodoxa de los residuos sólidos en la zona metropolitana. Yo todavía me acuerdo, en San Pedro había un tiradero de basura, ya por un poquito antes de llegar a la Universidad de Monterrey. A cielo abierto. A cielo abierto. Todos los municipios tenían sus tiraderos de cielo abierto, incluyendo la famosa planta de basura del Topo Chico, que estuvo muchísimos años ahí trabajando. Entonces, siendo el problema del movimiento de los residuos sólidos un problema intermunicipal, era un problema de Estado. Entonces, en ese tiempo, el doctor Treviño emite el decreto para crear lo que se conoce ahora como CIMEPRODE. ¿Sí? Y fundamentalmente era sanear y remediar todos los antiguos tiraderos y crear un centro de acopio donde todos los residuos sólidos de la zona metropolitana se dispusieran de una manera ortodoxa. CIMEPRODE nace, crece y se desarrolla como un relleno sanitario. No se puso donde había un antiguo tiradero de basura. Entonces, lo que se hizo en ese tiempo, se levantó lo más que se pudo de los residuos sólidos, se trajeron a CIMEPRODE y así es como está trabajando ahorita el organismo. Es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado, con personalidad y patrimonio, personalidad jurídica y patrimonio propios. El director es puesto a consideración de un consejo que lo propone el gobernador en turno y es ratificado por ese consejo y es el que actúa como administrador general o director general del sistema. Entonces, el sistema fundamentalmente se dedica a recibir los residuos, a clasificarlos, ¿sí? A darles su disposición adecuada y aprovechar los subproductos que llegan a los residuos sólidos. Los municipios, conforme al 115 constitucional, tienen la obligación de recoger los residuos en los domicilios, ya sea como municipio o concesionando, como lo vemos ahora, muchas empresas privadas en el proceso del transporte. CIMEPRODE lo que tiene son estaciones de transferencia donde llegan los pequeños camiones, se pasan a camiones más grandes y ahí es llevado los volúmenes de residuos sólidos a CIMEPRODE para darles el tratamiento adecuado. Muy bien, en esta parte de ingeniería, porque hablabas hace un momento de metano y de cómo está la estructura del confinamiento. En esta situación, así como nos la describes, que hay liners que aíslan la basura del contacto con el suelo y luego la cobertura superficial que le ponen, ¿esto genera una condición anaeróbica en el interior de tal manera que podemos pensar en una producción eficiente de metano? Sí, déjame platicar un poquito y sin entrar mucho en detalle. Cuando uno dispone de la basura y la cubre con algún material, ¿sí? En un principio, por un cierto tiempo, hay oxígeno atrapado. ¿Sí? Una vez que ese oxígeno se va consumiendo, y se va consumiendo por los mismos microorganismos, y lo vemos, por ejemplo, en la basura, cuando se queda algunos días en la casa, empieza a haber ese olor característico de la descomposición, sobre todo de la parte orgánica, ¿no? Sí. Entonces, una vez que ese oxígeno se consume, que pueden pasar algunos meses, se empiezan a crear microorganismos anaeróbicos. Y esos son los que empiezan a comerse el resto de la materia orgánica y empiezan a generar como su producto el biogás, que el biogás es una mezcla en números gruesos, 50% metano, 50% CO2. En este proceso de la celda de cubrir los residuos sólidos y hacer que no estén expuestos al ambiente, se da ese proceso anaeróbico. Los percolados o lixiviados, que son líquidos que van escurriendo de la misma humedad de la basura más los que se generan en la lluvia, son captados en el fondo a través de sistemas de colección y lo que hace CIMEPRODE es tiene una laguna de evaporación para evaporar los excesos y utiliza también parte de un proceso de recirculación para hacer que se genere o se descomponga más, la basura se descomponga más rápidamente y eso nos ayuda a generar más biogás. La generación óptima de biogás depende de varias condiciones, unas que son atmosféricas en las que no podemos hacer gran cosa, que es la temperatura, la humedad, de la zona,
y las otras propiamente del manejo técnico adecuado del relleno sanitario. Entonces, si cubrimos bien los residuos sólidos, si hacemos las protecciones en el fondo y hacemos los procesos de recirculación de los excesos del lixiviado, vamos a tener, digamos, la fórmula perfecta para generar biogás. Una zona como Monterrey, que es una zona semiárida donde llueve poco. Cuando nos llueve mucho, pero cuando nos llueve poco. Tenemos poco lixiviado, poca humedad que cataliza esta reacción anaeróbica. En la Ciudad de México es al revés, hay tanta humedad que flota o pulula el lixiviado y se genera poco biogás. El biogás depende de una concentración de humedad entre un 25 y 30% hasta un 60%, digamos, es el rango óptimo en la que podríamos generar más biogás. Las actividades biológicas regularmente generan calor. Es correcto. ¿Hay un incremento de temperatura? Sí, claro. En Por ejemplo, el biogás sale alrededor de casi 50 grados. A la hora que nosotros lo extraemos del fondo de las celdas o del interior de las celdas. Entonces hay una reacción anaeróbica y exotérmica. Entonces, digamos, lo que encontramos adentro de la celda o en el interior de una especie de reactor biológico exotérmico, ¿sí? Donde el mismo proceso de la generación del metano va haciendo que se vaya generando este calor residual, digámoslo de alguna manera, ¿no? Y en el sistema de recirculación que describías hace un momento, ¿ayuda a que la temperatura no se eleve tanto? No, yo creo que la temperatura no se eleva más de lo que se va a elevar. Es necesario. ¿Sí? Entonces, digamos que la parte del lixiviado lo que hace es catalizar más la reacción en el sentido de generar las condiciones de humedad óptimas para que se produzca más biogás. Muy bien. En el menor tiempo posible, obviamente. Pues muy interesante, pero seguimos hablando en el siguiente segmento de este asunto. Y usted no se vaya, estamos platicando con el ingeniero Jaime Saldaña de la producción de biogás, que ahora vamos a hablar de ello, y la producción de energía en el manejo adecuado de los residuos urbanos en Monterrey. En un momento regresamos. No te muevas, seguimos en Mundo Sustentable. Estamos de nuevo con usted en el programa Mundo Sustentable y estamos hablando del manejo de la basura de Monterrey para producir energía, que es a lo que vamos a entrar precisamente en este segmento. Bien, ya nos platicaste de la producción del biogás y la mezcla que tiene de metano y CO2, pero ahora vamos a transformarla en energía. Esta parte que parece ser una empresa privada en conjunto con el gobierno de Nuevo León que denominan Bioenergía Nuevo León. Platícanos de esto, ¿cómo es el proceso de transformación de este biogás que sale de nuestra basura después de ser procesada y se transforma en energía? Claro que sí, Bioenergía Nuevo León es una empresa público-privada en donde Cimeprode fundamentalmente puso el combustible y el terreno y los empresarios privados, en este caso Seiza, puso el capital necesario, requerido, que el Banco Mundial no aportó para poder crear este proyecto. Este proyecto arrancó en operación comercial en el 2003. Ya tenemos 13 años produciendo energía eléctrica renovable a través de los residuos sólidos de la zona metropolitana, de todos los regiomontanos, como lo digo yo orgullosamente. Lo que hacemos es, una vez que tenemos el biogás generándose, digamos, dentro de las entrañas de las celdas, lo que se puso fue una red, una infraestructura de red de aprovechamiento a través de pozos en donde succionamos el gas y lo inyectamos a motogeneradores que son, lo que comentamos, equipos de combustión interna especiales para aprovechar este combustible pobre en poder calorífico. Y ese motor de combustión interna mueve un generador. Y este generador, a través de un transformador, eleva la corriente al voltaje, digamos, de las redes de interconexión de Comisión Federal de Electricidad. La planta actualmente tiene 17 megawatts. Empezó con 7 y tuvimos 3 etapas. La primera, original de 7 megawatts, 7 y medio, y 2 etapas posteriores que hicimos en expansión. Lo que hacemos es aprovechar un subproducto, un combustible pobre, y producir energía eléctrica renovable. ¿Quién la recibe esa energía eléctrica? Puras entidades del gobierno. ¿Sí? Es el metro. El metro de Monterrey recibió un reconocimiento hace algunos años
por ser el primer metro del mundo que se movía con pura energía renovable. Sí, los municipios, los 7 municipios de la zona metropolitana, fundamentalmente el alumbrado público, que es muy caro, oficinas de gobierno, la fundidora, el DIF, el Palacio de Gobierno, el Parque Santa Lucía, todo es alumbrado con esta empresa público-privada. El concepto es muy interesante porque los drivers no solamente son ambientales. Aquí estamos hablando que Bioenergía Nuevo León desde el 2003 ha recibido casi 5 millones de toneladas de CO2, que en el mundo de generación de gas de efecto invernadero es de los más grandes en México como contribuidor de disminución de gas de efecto invernadero. Y tenemos el driver económico. Todas estas entidades de gobierno, tanto municipal como el gobierno estatal, tienen un descuento sobre la tarifa de comisión, lo que le da un atractivo adicional, porque con los ahorros, los consumidores, en este caso las entidades de gobierno, pueden aprovechar esos recursos para otros fines a los cuales tienen la responsabilidad de darlos. Entonces es un proyecto que alguna vez denominó el Banco Mundial un proyecto cero emisiones, proyecto ganar, 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 porque gana el ambiente, estamos reduciendo gases de efecto invernadero, gana el gobierno porque tiene descuentos para aprovecharlos para otros beneficios y obviamente los inversionistas pues tenemos un retorno sobre la inversión. Este es el proyecto pionero de México y América Latina, fue el primero que arrancó en América Latina, digamos del Río Bravo para abajo. Es una top 10 en tamaño en el mundo. Normalmente en países muy desarrollados lo que se hace es, se generan los residuos por condados o por zonas y se tienen rellenos sanitarios regionales o sitios de transformación de residuos sólidos. No son muchos los rellenos sanitarios grandes como el que tenemos aquí en Monterrey y eso nos da una oportunidad de poder hablar de grandes escalas. ¿Qué sigue? Estamos ahorita en una reingeniería, vamos a aprovechar otras áreas adicionales. Ahorita en Cimepro hay cerca de 32 millones de toneladas. Nosotros estamos gasificando prácticamente 19. Vamos por un incremento de infraestructura para extraer más biogás que se está empezando a generar y obviamente reducir las emisiones al ambiente, ¿no? Mantener la capacidad de generación y en un futuro cercano, ¿por qué no pensar en una cuarta expansión? Una vez que tengamos los suficientes residuos para pensar que podemos tener más gas disponible para aprovecharlo. Entonces, el camino hacia el futuro en la parte tecnológica sería hacer más eficiente el sistema de confinamiento para producir más gas. Este es uno. Y el otro, en la parte de la generación de la energía, ¿hay algunos otros caminos que ustedes estén pensando? ¿O? Sí, en la parte de lo que es el acopio, el gobierno trae algunos planes para, por ejemplo, la implementación de biodigestores. Biodigestores que son biodigestores anaeróbicos controlados, en la que tienes menos efectos al ambiente como lo tienes con un relleno sanitario, porque ahí tú puedes controlar la temperatura, la humedad, todos los factores para hacer que ese proceso de descomposición anaeróbica se haga más rápido y más eficientemente. Esto es lo que le daría a Bioenergía Nuevo León es tener gas más constante, con mejor calidad de metano y con ello pensar en incrementos de capacidad. En la parte tecnológica obviamente hay avances en el tema de la motogeneración o las propias máquinas, en donde tenemos acceso a mejores sistemas de control de combustión, por ejemplo, o sistemas hay algunos equipos que hacen que se aproveche más el bajo poder calorífico del metano y con ello poder pensar que el motor lo hagamos más eficiente. En lo que nosotros pretendemos ahora con la reforma energética, donde vamos a competir todos con todos, es que tengamos que tener una planta eficiente de bajo costo de generación para poder competir pues, con cualquier otra fuente, renovable o no renovable, porque en la nueva ley todos vamos a competir con todos por costo y por eficiencia. Hasta con la comisión. Hasta con la Comisión Federal, es correcto. Jaime, pues te agradecemos mucho por habernos acompañado esta tarde. La información es rica y creo que pudiéramos hacer muchos programas de estos si nos metemos en la parte tecnológica. Claro que sí. Pero espero verte otra vez en Mundo Sustentable. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por su atención. Gracias a ti. Y usted recuerde que es parte importante de este cambio y no porque ahora le hayamos dicho que la basura puede ser transformada y utilizada para fines comerciales a través de producción de electricidad, produzca más basura. Recuerde que la mejor basura es aquella que no se produce. Gracias, nos vemos en el siguiente programa.